Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a hacer la clase de redacción y esta vez con lo que se denomina el ensayo. Para empezar, en el pasado tutorial habíamos hablado sobre el párrafo. Sabemos que el párrafo es un conjunto de oraciones que desarrollan un tema y que se basa la ejecución de un párrafo en lo que es un esquema. Ese esquema debe tener el tema, las abejas, en el caso que ya sabemos, la idea control beneficiosas al hombre. La oración central, pongo estos dos, las abejas son beneficiosas al hombre. Y las ideas de soporte que van a explicar por qué yo sostengo que las abejas son beneficiosas al hombre. Por la miel, no se trata solamente de decir por la miel, también hay que explicar brevemente por qué la miel las hace a las abejas beneficiosas al hombre. Tiene 13 vitaminas y 10 minerales. La picadura es otro beneficio para el hombre por la metformina, que es un antiinflamatorio. Luego, la polinización, otro de los argumentos. ¿Por qué la polinización las hace beneficiosas? Porque nos permite preservar especies vegetales. Luego, mi conclusión, que va a ser mi misma oración central, empiezo a redactar. ¿Qué cosa es el inicio o cuál es el inicio de la redacción? Es la oración central. Entonces empiezo. Las abejas son beneficiosas al hombre. Punto. En primer lugar, estos insectos producen la miel, que según la OMS tiene tantas vitaminas. En segundo lugar, la picadura es un potente antiinflamatorio por la metformina y alivia dolores reumáticos. Finalmente, la participación de las abejas en el fenómeno de la polinización, que es la fecundación de especies vegetales, hace que éstas se conserven, lo cual también beneficia a las personas. En conclusión, las abejas son de gran beneficio al hombre. Ese es el párrafo. Ahora vamos a pasar a lo que es el ensayo. El ensayo. ¿Qué es el ensayo? El ensayo es un escrito, es un texto que se puede definir de una forma breve como el conjunto de párrafos que desarrollan un tema. ¿Ya? Eso viene a ser el ensayo. Para hacer el ensayo nos basamos en el mismo esquema. Es que el tema es exactamente el mismo, la idea control es exactamente la misma, la oración central es exactamente la misma, solo que en el caso del ensayo la oración central cambia de nombre, ya no se denomina oración central, pasa a llamarse tesis, así es su nombre. Entonces, ¿qué es la tesis? Es la oración central de un ensayo que tiene dos elementos, el tema y la idea control, ¿de acuerdo? Luego vienen las ideas de soporte, lo mismo, y aquí venía uno, la miel, y aquí yo tenía un argumento 1.1, 13 vitaminas, 1.11, ¿cuáles serían? La A, la C, la D, la K. 1, 2, 10 minerales. ¿Cuáles serían? El sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cobre. Ese sería 1.21. Entonces, ¿de qué se trata el ensayo? Se trata de hacer crecer los argumentos del párrafo para que en lugar de tener 6 oraciones, ahora tengamos 6 párrafos. Entonces, la miel, con todo lo que se puede explicar. Segundo argumento. El segundo argumento, ¿cuál era? La picadura. Picadura. Y dentro de la picadura, 2.1, metformina. Digamos, ¿no? Antiinflamatorio. 2.2, reversión, artritis, artrosis.
2.21. ¿Por qué revierte la crisis? Actúa a nivel de la célula con los receptores dopaminérgicos. Me estoy inventando esto, o sea, pero la cuestión es que tengo que tener cantidad de información para explicar a detalle lo que es la picadura. Tercer argumento, lo voy a anotar aquí, tercer argumento, decía polinización, polinización. Y aquí, al igual que en los casos anteriores, 3.1, 3.1.1, 3.2, tengo que explicar a full lo que es la polinización, en qué consiste, cuáles son las especies que normalmente son polinizadas, porque tampoco son todas, explicar, ¿no? Bien, una vez que tengo esto, ¿qué me falta? La conclusión. ¿Ok? La conclusión y no es más. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Voy a borrar esto. Voy a venir acá, mi pizarra es chica. Entonces, voy a escribir mi ensayo, ¿no? Entonces, ¿qué es mi ensayo? Es un conjunto de párrafos, repito, que desarrollan un tema. ¿Cuál es mi tema? Las abejas. ¿Cuál es mi idea control? Beneficiosas al hombre. ¿Cuál es mi tesis o lo que yo postulo, mi oración central? Las abejas son beneficiosas al hombre. Entonces, voy a explicar a detalle por qué son beneficiosas al hombre con 3 argumentos: la miel, la picadura y la polinización. Entonces, mi ensayo va a tener, a diferencia del párrafo, un título. Tiene que tener un título. Ese título tiene que ser corto, tiene que ser atractivo, no es una oración, es una frase. Por ejemplo, en mi caso yo podría poner abejas, 2 puntos, el milagro de la naturaleza, digamos, ¿no? Algo que capte la atención de mis lectores. Ese va a ser mi título, ¿de acuerdo? Una vez que tengo el título, voy a escribir un párrafo que en este caso se va a denominar introducción. Introducción. En este párrafo voy a empezar a escribir una oración, punto seguido, otra oración, punto seguido, otra oración, punto seguido, otra oración, punto seguido, unas 3 o 4 oraciones, y la última oración, la última para terminar este párrafo, va a ser ¿cuál? Va a ser mi tesis o mi oración central. O sea, aquí voy a poner: es así que las abejas son beneficiosas al hombre, punto. Y con eso voy a terminar mi primer párrafo. ¿Qué cosa va a ir antes de eso? Una especie de antecedentes. Por eso se llama introducción. O sea, tengo que ubicar a mi lector en lo que quiero aterrizar, que es: las abejas son beneficiosas al hombre. Entonces, ¿qué podré decir? Puedo decir desde el principio de los tiempos, o dentro de lo que son las especies en el planeta Tierra, están divididas en 2 grandes grupos: los mamíferos y los vertebrados y los invertebrados. Dentro del grupo de los invertebrados están los denominados tal, tal y tal. Tengo que investigar. Dentro de este grupo están los insectos. Los insectos son un tipo de invertebrados que se caracterizan por no sé qué, una breve explicación. Dentro del grupo de los insectos, uno de los que más destaca es la abeja. La abeja es, sin lugar a dudas, un insecto cuya presencia ha sido estudiada durante mucho tiempo en la Tierra. Se dice que posee múltiples, o le brinda múltiples beneficios al ser humano. Punto. ¿Ve? Ahí he aterrizado con mi oración central. Lo puedo decir bla, 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 bla. Por estas razones, la abeja es considerada como de gran beneficio al ser humano. Aterrizo en mi oración central. Una vez que tengo eso, 2 espacios, este es un párrafo, 2 espacios, y empiezo con mi segundo párrafo. ¿Cuál va a ser mi primera palabra? En primer lugar, o sea,
lo que puse en mi párrafo. En primer lugar, las abejas, aquí ya puedo escribir las abejas completo, las abejas producen la miel. Punto seguido. Esto, la miel, la tengo que transformar en una oración usando las abejas producen la miel. Esto se va a transformar en mi oración central de otro párrafo que tengo que escribir. Entonces, las abejas producen la miel. Este alimento, esta, es considerada como alimento de gran valor nutritivo. Punto. Según la OMS, la miel tiene 13 vitaminas. Voy a continuar aquí. 13 vitaminas esenciales para el desarrollo del ser humano. Punto. Entre estas están la vitamina A, la C, la K y la D. Adicionalmente, sigo con párrafos, sigo separando con puntos y seguidos. Adicionalmente, tiene también 10 minerales, entre los que destacan el sodio, potasio, calcio y manganeso. Punto. ¿Okay? ¿Cuántas oraciones tengo en este párrafo? Como 4 o 5. Ya terminé de hablar sobre la miel. 2 espacios salto. En segundo lugar, el segundo argumento se transforma en la oración central del párrafo. En segundo lugar, coma, las abejas. ¿Cuál era mi segundo argumento? Las abejas, la picadura de las abejas, ha probado ser de gran utilidad en medicina. Tengo que volver eso que antes era solamente una frase en una oración. En medicina, punto seguido. En medicina. Esto debido a que científicos han descubierto que tiene en el veneno de la abeja está presente un potente antiinflamatorio denominado metformina. Punto, coma. Pertenece al tipo de las prostaglandinas y al picar la abeja a personas que sufren especialmente de reumatismo y otras dolencias de tipo articular, estas pueden ser aliviadas. Punto. Según un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud, de 5 personas picadas por abejas, 4 han mostrado mejoría en los síntomas de dolor en articulaciones. Punto. ¿Ve? Ahí a full he explicado todo eso. Y luego, mi tercer argumento, finalmente, coma, la participación de las abejas en la polinización es también muy importante. Punto. Y entonces ahí explico con 3 o 4 oraciones por qué la polinización es importante y cómo eso las convierte a las abejas en insectos de gran beneficio al ser humano, ¿no? Este fenómeno que consiste en la fecundación de las especies se lleva a cabo gracias a que las abejas transportan el polen en sus patas. Punto. Este polen que va de flor en flor hace que las especies se fecunden y por lo tanto la vida de muchos vegetales continúe activa. Entre estos podemos mencionar al girasol, a la soya, no sé, pues yo, ¿no? Ponen unos ejemplos y punto, ¿ve? Ahí ya tienes 4 o 5 oraciones. Luego, 2 punto aparte, 2 espacios. En conclusión, coma, agarras
el primer argumento, el segundo argumento, el tercer argumento y tu oración central, que ahora se llama tesis, y los pones juntos. O sea, no lo voy a escribir, lo voy a decir. En conclusión, las abejas han probado ser de gran beneficio al ser humano, pues no solamente por la miel, que es considerado un gran alimento, sino también por el veneno que contiene la famosa protrombina o lo que sea que ayuda en casos de artritis, y además la participación activa de estas en la polinización, asegurando así la permanencia y sobrevivencia de muchas especies vegetales. Punto final. O por ello debemos conservar y preservar a estos insectos. Punto. Y ahí acabó. Entonces tu conclusión agarra todo lo que ya dijiste, lo más importante, lo pone ahí, más tu oración central, que ahora se llama tesis, y da un mensaje final y con eso termina. A todo eso se llama ensayo. Entonces tu ensayo es hacer crecer el párrafo. ¿Cuántos párrafos va a tener tu ensayo? Va a tener un párrafo de introducción, donde va a estar tu idea central, va a tener 3 párrafos de desarrollo, se llama así, desarrollo o cuerpo, donde ahí va a estar en primer lugar, en segundo lugar y finalmente, y va a tener la conclusión. Entonces, ¿cuántos párrafos tenemos? 5. Si solamente tienes 2 argumentos, pues va a tener solamente 4. Si tienes 4 argumentos, entonces va a tener 6. Con la introducción y la conclusión va a llegar a 6. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Todos ustedes tienen que hacer engordar, hacer crecer su párrafo y transformarlo en un ensayo. Ese es tu trabajo final.